Inmigración irregular o inmigración ilegal. Se considera inmigración irregular el movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino y en ocasiones también del país de proveniencia. La mayor causa de las inmigraciones ilegales es la falta de recursos en su propio país de origen y la violencia causada por la inseguridad social. Además, muchos van huyendo de la pobreza. De igual manera, se aunan problemas políticos sociales o de enfrentamientos e incluso hasta pueden llegar a emigrar por temas de supervivencia. Estas son cifras de la Secretaría de Gobernación en México. Para el periodo de enero-noviembre del 2020, grandes grupos de personas arribaron a México con el destino de quedarse en ellas o bien de ser un país de paso. Según estas cifras, más de 35,000 personas provenientes de Honduras ya llegaron a nuestro país con la finalidad de arreglar su situación migratoria, sea en nuestro país o bien para poder llegar a Estados Unidos. También eso, alto grupo de personas provenientes de Guatemala, Salvador, Haití, Cuba, Estados Unidos e incluso Nicaragua eligieron México como el país de estadía. Algunos de ellos han quedado durante todo el lapso del 2020 desde que llegaron. También muestra cifras en las que México ha tenido que devolver a estas personas a su país de origen debido a que no pudieron arreglar su situación migratoria en nuestro país. La misma Secretaría de Gobernación nos emite la siguiente tabla de números de inmigrantes por entidad federativa al 2020. Recordemos que el 2020 fue uno de los años con más auge en inmigración latinoamericana. Bueno, principalmente esta lista se encabeza por Baja California, localizada de manera muy principal en la ciudad de Tijuana. La ciudad de Tijuana pues se encuentra en el margen fronterizo con Estados Unidos. Seguido de eso tenemos al Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Chiapas. Chiapas pues es la entrada a la puerta de los inmigrantes centroamericanos y latinoamericanos. Los refugiados y los inmigrantes pueden presentar un mayor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas debido a su exposición a las infecciones, la falta de acceso a la atención sanitaria, la interrupción de la atención y las malas condiciones de vida durante el proceso de migración. También estos se encuentran peligros potenciales a los cuales atraviesan las personas que inmigran de su lugar de origen a el lugar destino. Una de las principales son riesgos físicos, donde pueden incluir también las estafas como principalmente uno de los peligros potenciales, cárteles de la droga, obviamente tomando en cuenta el cruce a través de los canales de vías de acceso de estos cárteles, extorsiones, violencia sexual, tráfico de personas, condiciones peligrosas, no tomando en cuenta que viajan a través de manera ilegal, por lo cual muchas de esas personas tienden a viajar dentro de contenedores de trenes o trailers. Uno de los temas más tocados durante finales de 2020 fue el caso de Chiapas, donde más de 70 inmigrantes hondureños guatemaltecos viajaban de manera ilegal en la ruta Tuxtla-San Cristóbal y este camión pues perdió el control y los frenos de la unidad y terminó estampándose en un muro de contención. Es uno de los peligros potenciales. De igual manera, tomando en cuenta que la actual crisis por la pandemia del COVID-19, mayor riesgo de transmisión de enfermedad, de propagación del virus y obviamente al no contar con un sistema de salud, principalmente en México, bastante robusto, podemos considerar que sea también un riesgo muy potencial. Siendo a nivel mundial la India encabezando el tema con mayor número de inmigración. Esta tabla se considera en miles, por lo tanto que por año, tomando en cuenta la inmigración, México se encuentra por debajo de la India, Rusia, Bangladesh, Pakistán, Ucrania, Siria y Reino Unido. Esos países presentan el mayor número de inmigrantes, personas que deciden salirse del país de residencia,
por diferentes motivos. Uno de los países principales receptores de personas migrantes son los Estados Unidos, tomando en cuenta que las personas deciden migrar hacia ese país en busca de una mejor calidad de vida. Sigue Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, los Emiratos Árabes, Canadá, Francia, Australia y por debajo de la lista España. La migración infantil es un problema que está atacando a la sociedad actualmente. Es uno de los temas más sonados en la actualidad y un tanto desgarradores, siendo una población de riesgo con menor ventaja al momento de cruzar. Y es que muchos quizás van acompañados de sus padres, pero otros van solos, tocando casos muy recientes. Una niña venezolana muere ahogada al tratar de cruzar el río Bravo. Se trata de la niña Víctor Lugo Mayor, de 7 años, quien murió la mañana del 18 de enero cuando intentaba atravesar el río Bravo junto a su madre y otros inmigrantes que lo acompañaban. Tomando en cuenta que esta niña ya había cruzado todo el trayecto desde Venezuela, Centroamérica, parte del país mexicano, pues obviamente la niña, a ser llevada por sus papás, en este caso su madre, falleció al intentar cruzar el río Bravo, tomando en cuenta que es uno de los ríos más engañosos en la frontera con nuestro país, México y Estados Unidos. La niña obviamente se soltó de su madre y terminó ahogada durante el río. De igual manera, pues muchos y otros casos han sido bastante sonados y escuchados a través de la trayectoria de inmigración que se ha ido documentando. Casos igual de manera atrás, el niño que fue agredido por personal de inmigración de los Estados Unidos a través de un arma, cual no pudo sobrevivir fuerte al alto impacto de esta arma. Según la ONU, en 2020 el número de inmigrantes internacionales alcanzó casi 272 millones en todo el mundo, un 48% de estos mujeres frente a los 258 mil millones en 2017. De estos, 164 millones son trabajadores dentro de edad de 20 a 64 años. Según datos estadísticos, Asia acoge alrededor de un 31% de la población migrante internacional. Acciones mundiales. La ONU atiende grandes desplazamientos. En septiembre de 2016, la Asamblea General de la ONU acogió la cumbre de la ONU sobre los refugiados y migrantes con el fin de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y coordinado. Según la ONU, para los compromisos de futuro en 5 años, en la cumbre de Nueva York para los refugiados y migrantes, expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. Esta declaración reconoce la contribución positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes. En marzo de 2017, el secretario general de la ONU nombró a Louise Arbour de Canadá como su representante especial para la migración internacional. Su labor consiste en hacer el seguimiento de los aspectos relacionados
con la migración resultante de la cumbre. En la Declaración de Nueva York, los Estados miembros acordaron cooperar con la elaboración de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que se aprobó con la conferencia gubernamental. En diciembre del 2000, la Asamblea General proclamó el Día Internacional del Migrante, que se celebra cada año el 18 de diciembre. Ese mismo día, en 1990, la Asamblea había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.